El objetivo de este foro, pues bueno, surge por una necesidad de alguien, de alguno de nuestros clientes, el cual pues nos dice, oye, que nos hizo una pregunta concreta en la cual nos decía que qué debía hacer si su hijo estaba metido en el negocio, debía, bueno, quiere y tiene todas las intenciones y todas las ganas de participar activamente con la empresa, pero tantas ganas que tiene que de repente como que se salta mi autoridad, se salta mis procedimientos, mi forma de hacer las cosas, y pues la verdad está bien que aprenda, pero tampoco que me eche a perder pues todo lo que hemos recorrido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ese es un comentario que nos hace, una pregunta que surge ahí en un foro, en un proceso que tuvimos, y pues bueno, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a pedirle a algunos expertos que nos ayuden aquí a responder esta y muchas otras preguntas que seguramente tendremos en relación a la gestión de empresas familiares. Ya ellos se van en un momento más adelante, se van a presentar y nos van a compartir un poquito, pues, cuál es su historia familiar, en qué proceso van y cómo le han hecho para pues atender los posibles conflictos familiares que a través del tiempo han salido y que sin duda alguna seguirán estando a través de los años. Antes de empezar ya de lleno con las preguntas para nuestros invitados, yo quisiera hacer un antecedente, poner en contexto simplemente que, pues bueno, una empresa familiar, no importa que sea pequeña, que sea grande, simplemente es una empresa que está dirigida por miembros de una familia, donde además de la dirección, también la propiedad es ostentada por la misma familia, ya sea en su totalidad o una parte importante de ella. Y esto le permite entonces ejercer el poder desde dos planos diferentes, por un lado desde la operación del día a día y por otro lado desde la posición accionaria. ¿Qué características tiene una empresa familiar? Son cuatro concretamente. Por un lado, la familia posee la participación significativa del capital. También la familia ejerce el control político y económico de la empresa. La familia participa activamente en la gestión y la empresa o la familia desea que la empresa continúe en sus manos a través de las diferentes generaciones. Si tu organización cumple con estas cuatro características, entonces estamos hablando que se trata de una empresa familiar. También podemos ver que la familia dentro de la empresa pues tiene muchas ventajas. El hecho de ser una empresa familiar, como que tradicionalmente nos quedamos solamente con la idea de lo malo, ¿sí? Sin embargo, cuando evaluamos lo bueno, pues esto nos hace creer que tiene muchas bondades y muchos beneficios el hecho de que la familia esté dentro de la empresa. Por un lado, porque podemos pensar en la continuidad, por un lado, porque no hay nadie mejor que la familia, que es porque somos parte de la misma sangre, que esté inmersa, involucrada en la toma de decisiones y en la continuidad de la misma. La lealtad, honestidad y confianza que por supuesto se va a dar entre los integrantes de la familia. El hecho de que podamos manejarnos con sencillez y discreción. La ilusión por un proyecto familiar, también por la idea y pues sí, la idea de crecer a través del tiempo dentro de este proyecto. La iniciativa que pudiesen tener los integrantes de la familia y también la mayoría de las familias pues tienen una intención de responder ante sus comunidades agradeciendo de cierta manera lo que han hecho por ellos y por la empresa y por lo tanto hay una dedicación importante hacia la comunidad, ¿sí? Por lo tanto, pues es importante pues la idea, que reconozcamos este concepto de que la empresa familiar es buena, que qué bueno que los integrantes de la familia puedan estar inmersos en la misma, ya que esto de alguna forma le puede dar continuidad a ese sueño familiar. Sin embargo, también, pues bueno, reconocemos y sabemos que existen conflictos en las empresas familiares, los cuales, pues de manera general, tienen que ver con lo siguiente. Hay dos errores fundamentales que se dan en ellas. El primero es confundir el derecho de propiedad con la capacidad para dirigir la organización. No necesariamente el hecho de que tú seas dueño de la empresa, ¿sí? Vas a tener la posibilidad o la facultad o de dirigir a la misma.
¿sí? No siempre se da este concepto y es importante considerarlo por ahí. Entonces, no siempre se va a dar esta posibilidad, no siempre existe esta intención o esta idea de que el ser propietario de una empresa ya nos da derecho o nos da la capacidad de dirigir a la organización. Y está relacionado con el siguiente error que nos dice que el ser propietario no garantiza que vamos a ser un buen líder ni que tengamos las capacidades de dirección adecuadas para hacerlo. Entonces son como que dos ideas centrales por las cuales de alguna forma originan todos los conflictos que se estén dando, que se den a través de la empresa familiar. ¿Sí? Esto, como decimos, nos lleva a lo siguiente. ¿Sí? Estos son los conflictos que por lo generalmente tenemos. Fuertes tensiones interpersonales, nos estamos peleando entre todos los integrantes de la familia, queriendo dominar o queriendo tener la razón siempre o queriendo tener el poder de todo lo que sucede. Nepotismo también, donde a lo mejor el fundador siente que tiene prioridad sobre el resto de los integrantes de la familia y entonces hace que uno se sienta más y mejor que los otros. Hay una poca gestión profesional del negocio, queremos seguir tomando decisiones de una manera afectiva y muchas veces impulsiva, en lugar de hacerlo de una forma profesional. Hay una mala comunicación entre los integrantes de la familia y los no integrantes de la misma, y esto nos lleva a tener también un alto índice de fracaso en la sucesión. ¿Sí? Seguramente tú que tienes una empresa familiar tendrás muchos de estos conflictos de forma constante, algunos más, algunos menos. Sin embargo, están presentes prácticamente en todas las organizaciones. Ahora bien, con este antecedente, pues no nos queda otra más que, con mucho gusto, invitar a nuestros invitados para que nos ayuden a contestar ciertas preguntas que seguramente tendrán todos ustedes. Yo traigo algunas preguntas preparadas y pues sobre esas preguntas estaremos platicando. Sin embargo, como les dije al principio, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta que les quiera hacer, en el momento la escribe en el chat y con mucho gusto la respondemos. ¿Sí? Bien. El gran problema que existe dentro de las empresas familiares es que no tenemos claro quién se encarga de cada uno de estos tres elementos. Por un lado tenemos la propiedad, tenemos la familia y tenemos la empresa. Y de repente creemos que estos tres elementos están totalmente juntos, ¿sí? Están intersectados en su totalidad y de repente queremos atender o queremos crear o desarrollar cosas relacionadas con la propiedad como si fuéramos familia. ¿Sí? O queremos hacerle o tratar las cosas de la familia como si fuéramos empresa. Y entonces empezamos a hacer una revoltura de cosas, ¿sí? Porque ya no sabemos si debemos de tomar decisiones con el corazón o si debemos de tomar decisiones con la cabeza. Y eso hace que las cosas se compliquen de una manera importante. Deberíamos de aprender, realmente el éxito de la empresa familiar está en aprender a separar estos tres elementos, la propiedad y tratarlo como la propiedad, desde esta perspectiva de la asamblea de accionistas y los consejos de administración. Está la empresa, donde tenemos que tratarla de una manera profesional y por un lado, aquí la podemos tratar de forma y habrá cosas que que unirán de cierta forma a estos tres elementos, propiedad, empresa y familia, y esas cosas las tendremos que atender ya sea con un plan estratégico, un plan de sucesión o un plan de continuidad. ¿Sí? Pero separando todo aquello que no corresponda a la estructura o a las tres cosas de manera general. ¿Sí? Entonces, ese realmente es así la razón por la cual existen tantos conflictos dentro de las empresas, porque empezamos a mezclar una serie de cosas, ya no sabemos cómo tratarlas, como les digo, si tratarlo con la cabeza o tratarlo con el corazón. Bien, pues vamos a pedirle a nuestros invitados que nos cuenten un poco de ellos. ¿Sí? Cuéntame de ti, de tu empresa y de la forma en la que la familia está involucrada en ella en estos momentos. ¿Sí? Y para tal efecto vamos a empezar entonces con Lulú Pérez, que nos platique un poquito, que nos platiques, Lulú, por favor, un poquito de... Hola Frank, claro que sí. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, todo muy bien. Perfecto. Bueno, pues gracias por la invitación nuevamente. Les platico un poco de mí. Mi nombre es Lulú Pérez. Soy parte de una empresa familiar llamada Pesa Uniformes. Nos dedicamos a la fabricación de ropa, principalmente escolar y policíaca.
La empresa es una empresa familiar, dado que la fundaron mis papás hace 30 años y somos 4 miembros en la familia, mis papás, mi hermana y yo, y todos estamos involucrados. Estamos trabajando activamente, mi papá es el director general, mi mamá tiene a su cargo una de las tiendas de Pachuca, yo estoy en el área de ventas y mi hermana en el área de producción. Entonces, todos estamos absolutamente involucrados en la operación de la empresa. Perdón, perfecto, Lulú. Pues muy bien, pues bienvenida. Gracias Gracias. por estar aquí con nosotros. Seguiremos platicando un poco más adelante. Vamos ahora con Eduardo Morales para que nos platique también y también la forma en la que la familia está involucrada en ella. Adelante, Lalo, bienvenido. ¿Me escuchas ahí, Javier? Sí, te escucho muy bien. Adelante. Bueno, yo soy Eduardo Morales, de la compañía de nosotros se llama Red Promocional Mexicana, nos dedicamos a la parte de promoción punto de venta, demostradoras, promotores, toda la gente que está en punto de venta impulsando producto. La compañía tiene 38 años de existir. Es una trayectoria larga en la que nos hemos ido involucrando poco a poco los miembros de la familia. Le empiezan mis papás hace 38 años. Yo me integro alrededor de hace 20 años, me integro a la compañía. Posteriormente mi hermana se integra. En esta parte, pues todos estamos activos. Mi papá está como director general. Mi mamá está metida en la parte de la administración. Yo estoy metida en la parte de ventas. Y mi hermana está metida en la parte de desarrollo, de desarrollo social o de redes o de dar a conocer la compañía, ¿no? Pues tenemos ya muchísimo tiempo en el tema de empresas familiares y hemos ido avanzando en todo este proceso, ¿no? Excelente, Lalo. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Seguiremos platicando pues más adelante de ti, de tu empresa, de la familia dentro de la misma. Nos vamos ahora con Grace Lammers de Sofía Sports. Grace, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida nuevamente a nuestro foro virtual. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo soy Grace Lammers, yo soy la directora general de la empresa ahorita. Es una empresa familiar que tiene ya 33 años en el mercado. Ya tenemos 33, yo soy la segunda generación. Mis papás iniciaron el negocio ya hace un tiempo. Nosotros somos 5, tengo 2 hermanos y están mis papás y yo. Ninguno de mis hermanos está trabajando ahorita activamente en el negocio y mis papás son miembros del consejo de administración. Excelente, muy bien. Pues muchas gracias, Grace. Bienvenida nuevamente a nuestro foro. Vamos con una segunda pregunta para todos ustedes. Voy a ir cambiando un poco el orden para no hacerlo tan mecánico el asunto. Pero bueno, vamos a empezar con Lalo Morales, ¿sí? En este momento, digo, yo sé que las historias familiares pues van evolucionando a través del tiempo. Sin embargo, me gustaría que nos platicaras cuáles son los conflictos familiares más comunes que podemos encontrar en tu empresa en los tiempos modernos. Adelante, Lalo. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas que se tienen en cuanto a la familia, ¿no? En cuanto a la familia es el doble rol. El manejar la parte de la familia y la parte de la empresa y separarlos, ¿no? Ese es bien complicado. Siempre hay un malo y un bueno, ¿no? Entonces, siempre hay un más involucrado que el otro, siempre hay una historia diferente para cada quien. Y bueno, el que entra en emociones, entra conflictos emocionales en el hecho de toma de decisiones, de repente sentir preferencias personales, una lucha de egos bastante fuerte, siempre en una sucesión, siempre es como que el director general no quiere soltar esa parte director general, y se complica a veces ese tema, ¿no? Entonces, eso, digo, en toda la historia que nosotros llevamos, ha sido un ir y venir, ¿no? Hemos ido evolucionando, se ha ido profesionalizando
cada vez más la compañía, pero sin embargo sigue existiendo esa parte de la empresa familiar, ¿no? El corazón de la empresa familiar que viene siendo el director general. Bueno, de repente, pues falta de flexibilidad, personalismo, algunas cosas o algunas consecuencias que posiblemente después generan conflictos, ¿no? Y a veces no las mejores decisiones. Eso es más o menos la historia que nosotros hemos vivido. Estamos ahorita en la parte de intentar, pues, dividir bien las reglas y continuar, ¿no? Ok. Oye, Lalo, ¿cómo le haces? Porque, digo, yo me imagino, y seguramente sucederá en muchas de las empresas, que, pues bueno, el director general, o sea, el papá, vamos a poner el caso por los tres ejemplos que tenemos, el papá pues dice que tiene toda la voluntad y toda la intención de ir cediendo tanto el poder como pues la misma, la dirección como tal de la empresa. Sin embargo, pues muchas veces esa intención se queda solamente en eso precisamente y al momento de la acción pues se vuelve complejo, se vuelve difícil que al final suelten, ¿no? Pensando en que a lo mejor las cosas pues no están sucediendo de la forma en la que ellos se imaginaban o quisieran que sucedieran. ¿Qué pasa con eso, Lalo? Híjole, pues es complicado. Muchas veces, pues hay que entenderlo por el cambio, ¿no? O sea, finalmente es una persona que va de salida y entonces hablamos ya de una vida productiva, ¿no? Entonces es como que el salirte de una vida productiva para un director de que lleva 30 años llevando a cabo una compañía o lo que sea, es difícil, ¿no? Y la transición y el poder ceder pues pudiese llamarse poder, aunque finalmente no es tanto el poder, sino la sucesión en forma, sino el proceso en forma para que la compañía siga evolucionando. Pues es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues yo creo que lo más importante es tener las reglas claras, o sea, hacer un buen plan de sucesión, un buen plan donde tú decidas qué es lo que va a seguir, cómo va a seguir y tener las reglas bien establecidas. Yo creo que es algo 100% básico en esto, ¿no? Y sobre todo para evitar conflictos familiares, porque pues como tú sabrás, y existen bastantes compañías familiares y es algo que no puedes evitar, ¿no? El roce el no estar de acuerdo en la familia muchas veces en una toma de una decisión. Mientras más estables estén las reglas, pues el proceso pudiese llegar a ser más que por ego, por decisión propia, porque yo quiero, pudiese ser más como una toma de decisión a favor de la empresa, porque no todas las decisiones siempre son a favor de la empresa, ¿no? Cuando existe este movimiento, ¿no? Esta turbulencia. Ok, excelente, bien. Vamos ahora con Grace. Grace, ayúdanos a contestar esta pregunta, pero también ayúdanos, por favor. Tú ya pasaste como que ese brinco, ¿no? O sea, tú ya de alguna forma, pues lograste o se logró que tu papá cediera la dirección general como tal y él asumiera la presidencia del Consejo de Administración. Platícanos cómo sucedió, o sea, qué hiciste para que eso sucediera o qué hicieron para que eso sucediera y qué tan fácil o difícil ha sido para tu papá soltar totalmente esta parte de la dirección y realmente darte a ti pues ese peso que se necesita para tomar la acción directiva de la empresa. Sí, claro. Mira, básicamente cuando nosotros empezamos con el periodo de sucesión, ¿no? Estábamos viendo cuáles eran las responsabilidades de cada uno, a qué se dedicaban, quién tenía mayor potencial. En ese entonces también mi hermano estuvo trabajando antes dentro de la empresa. Cuando se inicia el proceso como tal, sufrimos nosotros también un evento familiar en el que mi mamá tuvo un problema de salud. Entonces nuestras atenciones se tuvieron que modificar, ¿no? En donde dices, bueno, ¿quién se puede atender del negocio? ¿Quién puede atender a la familia? ¿Cómo vamos a dividir estas actividades? Siendo que ya también estábamos dentro del proceso en el que se estaba pasando la parte de la sucesión. Mi papá ya tenía 66, yo creo, en ese entonces, haber tenido ya como 65, 66 años. Él ya estaba muy listo también para pasar por el proceso. Y bueno, la parte del accidente que tuvo mi mamá ayudó a que el proceso se acelerara, lo cual pone pues unas dificultades
porque lo que tú crees que va a ser así como más suave, con más tiempo, que vas a poder hacer, ¿no? Como con este periodo de ir aprendiendo todas las cosas, hacer los traspasos, conseguir gente que sea en niveles medios para que puedas sustituir a los miembros de la familia, etcétera, no sucede. Entonces, tienes que hacer un cambio totalmente rápido en el cual, en el proceso en el que tomas la dirección, tienes que contratar al equipo, te tienes que dar cuenta de cómo están las cosas y haces la modificación. Para mi papá fue un cambio fuerte, porque aunque lo tenía pensado, no es lo mismo ya dejarlo, ¿no? Entonces, incluso un tiempo después llegó un momento en el que me dijo, oye, no conozco a nadie dentro de la empresa, ¿no? ¿Qué pasó aquí? O sea, llego y hay muchísima gente joven y los que estaban, muchos se fueron y esa parte, ¿no? Y ese es un problema que yo sí he visto también dentro de la sucesión, que equipos de trabajo salen, ¿no? De decir, bueno, gente que llevaba muchísimos años trabajando con mis papás, pues toma la decisión también ya de retirarse, ¿no? O de hacer otra cosa, porque pues el cambio de dirección trae otras cosas, ¿no? Entonces, básicamente respondiendo a la pregunta del cambio de la dirección, más o menos fue así. Y con respecto a la parte de los conflictos, ¿no? Que es la otra pregunta, los conflictos familiares más comunes, yo sí creo que muchas veces dentro de los miembros familiares todo el mundo se cree jefe o que tiene derechos, ¿no? Pero también hay que distinguir muy claramente en quién es accionista, quién es empleado y quién está responsable de cada cosa, ¿no? Y otra cosa que yo también he visto mucho es que la empresa es como si estuviera para servir las necesidades de la familia y no necesariamente. O sea, la empresa es un ente vivo que tiene que hacer su función, pero no está para servir a las necesidades de la familia, ¿no? Y esta ha sido una pregunta que muchas veces te hacen, ¿no? O sea, ¿la empresa está para la familia o la familia está para la empresa? Entonces, siento que tiene uno que encontrar un justo balance en donde la organización tiene que ser capaz de vivir por sí misma, ¿no? Ya sea con familia o sin familia, que sería otro proceso, ya llevarla de ser una empresa familiar a una empresa institucional. Pero ese proceso pues es muy fuerte también para la parte de la familia por estos conflictos que se generan, ¿no? De que como que es ese sentido de pertenencia, es mío, es para la familia, todos estamos aquí, entonces es esa parte muy importante, ¿no? Estás en mute. Perdón, ¿sería algo así entonces como romper con esa idea de que la empresa es la caja chica de la familia? Exactamente, sí. Ok. Y eso yo Bien. creo que ayuda, ¿no? Porque queda claro cuáles son los deberes de la empresa. O sea, la empresa es independiente a la familia, aunque estás unido y tienes puntos de coyuntura, pero no es lo mismo. O sea, no es uno solo. Ok, y más cuando ya dependen varios integrantes de la familia que están inmersos en la empresa y además pues hay varias familias ahí que de una u otra forma dependen de económicamente de la empresa, ¿no? Entonces imagínate si de repente empiezan a todo el mundo cree o empieza a sacar recursos de la organización, pues lo más probable es que lleve a una descapitalización importante que haga que pues las cosas no se puedan cumplir o que impidamos inclusive el mismo crecimiento de la propia empresa. Perfecto, Grace. Pues muy bien, pues muchas gracias. Vamos a seguir platicando. Vamos ahora con Lulú. Lulú tiene una situación diferente porque Lulú exactamente hasta donde tenemos entendido aún no ha empezado como tal ese proceso de sucesión, ¿no? Realmente la familia, cada una tiene como asignada una responsabilidad y una función específica. Están trabajando de forma pues muy integrada y de forma muy unida dentro de la organización. Pero me imagino que aún así hay conflictos familiares dentro de la empresa. ¿Nos puedes platicar un poco, Lulú? Claro. Sí, indudablemente que hay conflictos. Creo que el más importante o el más común es la línea tan delgada que existe en esto es la familia y esto es la empresa. El mezclar la emoción, ¿no? En el distinguir cuando te está hablando tu papá y cuando te está hablando tu jefe, por muy fácil que suene, es muy complicado. Yo al principio, yo tengo 15 años trabajando en la empresa, pero cuando empecé
y surgían los conflictos y mi papá, la mayor parte del tiempo mi papá ha sido mi jefe en los distintos puestos que he tenido y de repente me regañaba, ¿no? La regaba o algo y me regañaba y se me apachurraba el corazón horrible porque decía, es que mi papá está decepcionado de mí, ¿no? Entonces la verdad es que al inicio no la pasaba muy bien hasta que un experto me dijo, a ver, tienes que entender qué zapatos te estás poniendo en cada lado. Estás en tu casa, porque además viví siempre con ellos, ¿no? Hasta que me casé, entonces me decía, a ver, estás en tu casa, ponte los zapatos de hija. Estás en la empresa, ponte los zapatos de empleado. Y me decía, ¿quién te está hablando? Si te está regañando por alguna falla que tuviste o algo que hay que mejorar en la empresa, ¿en qué zapatos estás? ¿Crees que te está diciendo que está decepcionado como papá o quizás está decepcionado como jefe, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo entendí eso, creo que la relación se hizo mucho más cordial y pudimos avanzar en otros temas. Creo que esa línea delgada entre familia y empresa es lo que más conflictos da, porque además acabas mezclando la emoción, ¿no? Y es como difícil separarlo. Creo que también otra parte es el definir muy bien qué hace cada quien. Creo que eso es algo que nosotros hemos logrado en buena medida, el decir, bueno, mi papá es el director general, mi mamá es dedicada a esta área, cada miembro de la familia, de acuerdo a sus características, teniendo la función que tiene, pues ya sabes hasta dónde, ¿no? En dónde puedes decidir, en dónde puedes opinar y en dónde simplemente le toca al otro. Y creo que eso no solo evita el conflicto en la familia, sino también en los colaboradores, ¿no? También a ellos les da cierta guía de qué decisiones pueden tomar o qué instrucciones deben de seguir dependiendo de qué miembro de la familia te lo diga, ¿no? Claro que es difícil porque si a lo mejor tú le pides algo a cualquier colaborador que no está directamente en tu equipo, siempre tiene como la sombra de, es que la hija del dueño me lo pidió. Entonces, ahí sí juega un papel un poquito complicado, pero bueno, creo que en la medida en la que tú puedas definir muy bien qué rol tiene cada quien, te ahorras conflictos tú y le ahorras conflictos también a la gente que trabaja contigo. Ok, bien, muy bien. Entonces, bueno, has hablado dos cosas puntualmente. Una del separar la parte afectiva del papá respecto a la parte racional del jefe. ¿Cómo le hacen porque digo, pues bueno, a pesar de, bueno, ya cada quien vive en su casa, pero me imagino que conviven frecuentemente, o antes cuando vivías, pues ¿cómo le hacían para separar este tema de las pláticas familiares o de las pláticas empresariales? Porque ya me imagino por ahí a lo mejor a tu papá, pues ya sea en el desayuno, la comida, la cena, las vacaciones, la Navidad, todos los eventos pues donde se reunían como familia, pues seguramente algo saldría relacionado con el trabajo. O si lograban separar totalmente estos dos momentos de características diferentes. Sí, fíjate que sí nos lo propusimos, o sea, sí lo platicamos y lo definimos. Dijimos, a ver, dentro de casa somos familia y no se va a tocar nada de la empresa y queremos ver algo de la empresa, casi que saca una cita con el jefe, ¿no? Entonces, nosotros mismos éramos los encargados de regular eso. Si de repente llegábamos y nos sentábamos a desayunar y alguien empezaba, oye, es que el pedido o cualquier cosa era como, hey, no. O sea, estamos desayunando, ¿no? O hasta uno a veces pedía, perdón, parece que aunque convivíamos 24 horas al día, los 7 días de la semana, a veces no teníamos tiempo entre nosotros para platicar algún tema de la oficina. Entonces de repente llegábamos a comer y decíamos, espérame, tiempo, 2 minutos, solo una pregunta rapidísima porque no te he visto y necesito resolver esto. Entonces creo que era un código entendido entre todos los miembros, que entre nosotros nos estábamos poniendo el alto cada que lo necesitábamos. Y si queríamos tener una reunión con alguna decisión importante o algo que requiriera pues todavía como más tiempo y más dedicación, nos íbamos a otro lado. O sea, decíamos, nos vamos a desayunar a un restaurante, llegábamos al restaurante, pedíamos un privado, cada quien con sus notas, sus puntos, y decíamos, aquí solamente temas de empresa, y hasta nos salíamos tanto de la empresa como de la casa para tratar de ubicarnos perfectamente en lo que teníamos que hacer y no estar mezclando una cosa con otra. Digo, es muy difícil, siempre pasa y acabas metiendo de repente una que otra cosa, pero sí éramos muy conscientes y entre nosotros nos poníamos el alto de no hacerlo.
Perfecto, muy bien. Nos dice aquí José Marrosu, qué gusto saludarte, José. Dice, eso que menciona Lulú es clave. Los hijos deben entender que son empleados y no hijos, y se les paga por dar resultados. Llevan ventaja, sí, pero deben aprender a separar ese tema de papá y jefe. Yo lo vivo con ellos, mis hijos, y después de 4 años les he estado cayendo el 20. ¿Sí? Ok, pues sí, efectivamente es lo que Lulú nos dice. No es nada fácil, ¿sí? Poderlo entender, y no solamente desde el hijo respecto al papá y al jefe, sino que también desde el papá y el jefe respecto a sus hijos, ¿no? Como que es una relación ahí bidireccional que de repente no, pues cuesta trabajo poderlo separar. Y pues bueno, como nos dice Lulú, es importante, ¿no? Porque de repente me ha tocado ver casos en los que están reunidos en la cena navideña, por ejemplo, o de fin de año, y ahí están tratando de arreglar cosas de la empresa, cosa pues que realmente no debería de suceder. Bien, gracias, Lulú. Tenemos una pregunta también aquí de Reina Campuzano. No creas que me he olvidado de ti. La voy a dejar tantito en stand-by porque un poquito más adelante vamos a hablar precisamente de ese tema. ¿Sí? Así es que en un momento más respondemos a la pregunta de Reina. Nos vamos con una siguiente pregunta. Respecto a saber si existen diferencias en el trato, ya sea concesiones, sueldos y prestaciones y el uso de recursos entre un trabajador normal, ¿sí? Y un trabajador miembro de la familia. Existen me ha tocado ver en algunas organizaciones donde simplemente por ser un trabajador miembro de la familia, tienes derecho a recibir un sueldo mayor, tienes derecho a recibir un mayor número de prestaciones. Y bueno, y hay otras organizaciones donde esto no es posible, ¿no? Sino que los integrantes de la familia prácticamente ganan o reciben cualquier concesión o cualquier prestación o cualquier beneficio que recibiría cualquier integrante de la empresa que no sea miembro de la familia. Vamos a preguntarle a Grace Lammers cómo suceden las cosas dentro de la empresa. Tú tienes una prestación adicional, no solamente por ser directora general, sino que también por ser integrante de la familia, o es el trato que recibiría cualquier otra persona que no sea de la familia. Adelante. Mira, de entrada, normalmente toda la parte de que son sueldos, prestaciones, o sea, las prestaciones normales son de mercado. O sea, lo que ganaría una persona en ese puesto afuera, ¿no? Es lo que se paga. Nosotros lo que hicimos también, por ejemplo, fue un estudio de sueldos y salarios de Mercer, ¿no? Para ver realmente cómo estaríamos dentro del nivel de mercado con empresas similares a la que tú tienes, etcétera, para ver cuáles son los beneficios que se pueden tener. Sin embargo, hay ciertas prestaciones, como por ejemplo días de vacaciones, flexibilidad en trabajo desde casa o desde oficina, la parte, por ejemplo, de manejo de ciertas cuestiones de flexibilidad, ¿no? Me voy a ir a una convención, pues me quedo unos días de vacaciones, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que puedes manejar si se prestan, pero todo lo demás sí se maneja conforme a competencia y conforme se tiene a todos los demás, ¿no? Aquí yo sí creo que todos nosotros, ¿no? Como hijos, como empleados, ¿no? Tenemos que responder a los objetivos que se nos plantean, porque pues de poder lograr eso es que viene la parte de subsistencia de la empresa. Conforme nosotros hagamos un buen trabajo, cumplamos con nuestros objetivos y no seamos una carga para la organización, sino más bien un beneficio, entonces es ahí donde viene el que, pues a final de cuentas, por decirlo coloquialmente, pues desquites tu sueldo, ¿no? O sea, no que vengas, hagas como que trabajes, no trabajes, pero ganes más que los demás, sino que realmente se pueda tener. Hay otras prestaciones también, como por ejemplo, que yo pienso, ¿no? Que sí se podrían dar como en algunas organizaciones de decir, ok, todos los sueldos son parejos, pero si eres miembro de la familia, te podemos dar un automóvil o te podemos dar 10 días de vacaciones más al año. O sea, yo creo que esas flexibilidades sí se pueden tener, siempre y cuando queden claras y sean parejas. O sea, no que digas tú, a unos sí, a otros no, como uno es hijo de un socio y el socio es mayoritario sí se puede, y al otro no, porque pues bueno, es el tercer socio de la empresa, entonces hay que darle menos. O sea, ahí tendría que quedar como muy claro cuáles son los beneficios que se va a tener cada quien, para tampoco tener
ahora sí que problemáticas ya sean entre los socios o entre los mismos familiares que están trabajando dentro de la empresa. Ok, bien. Entonces, o sea, sí puede haber alguna prestación pues adicional o alguna situación como esto que comentas de flexibilidad, días de vacaciones, algún derecho, de uso de algún recurso en particular. Sin embargo, hablas de dos temas importantes. Uno es que sea claro, que sea transparente para todos los integrantes. La otra es que tratar de que sea parejo, ¿no? De que no haya unos que tengan mayores beneficios que los otros, ya que de lo contrario va a causar seguramente conflictos, y también pues que bueno, que tampoco descapitalicen a la empresa, ¿no? O sea, que tampoco sean cosas que no se puedan cumplir, que al final afecten a la organización. Te hago otra pregunta, Grace. ¿Qué pasa? Digo, estamos hablando de los integrantes de la familia que trabajan en la empresa, pero ¿qué piensas de que haya integrantes de la familia que no trabajan en la empresa, pero que reciban un sueldo por parte de la empresa? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Etcétera. Ese es un tema particular. Yo considero, ¿no? Desde mi punto personal, que normalmente el que debiera de recibir un salario es porque trabaja en la organización. Sin embargo, los socios o los accionistas de la empresa pueden tomar decisiones de cómo manejar también sus utilidades. Si dentro de esas utilidades tú decides tener a 2 de tus hijos y darles un sueldo y un salario porque financieramente te conviene más pagárselos a través de la empresa en vez de desembolsarlo, pues bueno, o sea, tú ya tienes que ver cuál es la estrategia que puedes utilizar. Pero yo de manera personal sí pienso que tiene que estar directamente relacionado al beneficio del socio. O sea, decir, ok, este es un gasto que se te va a tu cuenta. Entonces, tú ya sabrás cómo manejas esa cuenta de tus utilidades y de tus prestaciones para utilizar ese beneficio. Yo siento que para los empleados en general no se ve muy bien que tengas a los miembros de la familia que no, o sea, que cobren un salario pero que no trabajen, porque pues también a final de cuentas ellos están fomentando mucho pues que la empresa crezca, que se hagan cosas nuevas, que ellos puedan también obtener, por ejemplo, reparto de utilidades a final de año, etcétera, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, dependiendo del nivel de la organización y también si saben o no, porque muchas veces eso lo maneja el área de recursos humanos y ni quien se entere, ¿no? Entonces, pero sí lo tienes que manejar muy claramente con los empleados para no generar un tipo de resentimiento. Ok, bien. Entonces, en algunas ocasiones se hace pues como una manera de ayudar, apoyar a la familia que no está involucrada operativamente dentro de la empresa. Se hace también pensando en alguna situación de carácter fiscal, con el propósito de generar menos utilidades y con esto pagar un poco menos impuestos. Sin embargo, pues tiene su repercusión, como bien lo comentas. Los trabajadores van a decir, oye, pues me estás quitando parte de mis utilidades por darle un sueldo o un ingreso a una persona que no colabora o que no forma parte de la organización, y eso en lo particular, pues a mi trabajador me afecta, y eso lo hace complejo, ¿no? Lo hace complejo también porque, pues bueno, de repente para los que sí trabajan, podrían pensar, oye, pues no es como que no es muy justo que yo aquí me estoy fletando, trabaje, y estoy recibiendo un sueldo, sí, pero ¿por qué también aquel que no está haciendo nada o que no contribuye de ninguna manera al logro de resultados dentro de la empresa, también está ganando, ¿no? Entonces, de ahí ya puede haber diferencias y de ahí pueden surgirse varios conflictos. Es válido, como bien lo comentas, el que los socios, los dueños de la empresa, determinen, pues bueno, por la conveniencia, otorgar un sueldo, una prestación a alguien que no trabaja dentro de la empresa, pero que ésta sea considerada no exactamente como un sueldo, como un gasto que va directamente a la cuenta de resultados, sino que sea más bien considerada como a cuenta de las utilidades que reciben los socios para, a través de los dividendos, ¿no? Entonces, si lo separamos totalmente y decimos, ok, lo vamos a hacer de la manera en la que nos convenga hacerlo, pero esto va a cuenta de dividendos, pues yo creo que puede ser totalmente válido. Pero si va
simplemente un sueldo porque no haga nada, pues como que eso va a generar muchos conflictos, y que te puede llevar pues a tener pues complicaciones más graves todavía. ¿Sí? Vamos ahora con Lalo. Lalo, ¿tú qué piensas de esto? ¿Sucede dentro de la empresa? ¿No sucede? ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que a veces en la empresa, y sobre todo en empresas familiares, a veces es más el sentimiento que las aptitudes, ¿no? Suele suceder y cuando no se tienen claras, pues es buscar acomodar a una persona de la familia porque pues la familia tiene que tener prioridad como familia, ¿no? Y muchas veces no debería ser así. Yo creo que nosotros estamos en segunda generación, entonces en realidad el conflicto ahorita pudiese no llegar a ser tan grande, ¿no? O sea, pudiese ser un conflicto en donde nos podemos todavía poner de acuerdo. Sin embargo, al brincar una tercera generación, pues ya se divide o se pulveriza más las características, ¿no? Entonces, el tener muy claro cuáles son las aptitudes que debe tener una persona para poder suceder hacer una sucesión o continuar con la compañía, pues deben de ser, son muy grandes, ¿no? O sea, no sabemos si esta compañía en determinado momento continúe siendo familiar, si lo vayamos a hacer más corporativo, no sabemos, es una historia que te lo va dando el tiempo, ¿no? Sin embargo, en este proceso, mi idea es que debe de quedar muy claro. Nosotros al día de hoy todavía no es un tema, sin embargo, el tema ya está cada vez más cerca, o sea, ya viene la tercera generación, digo, ellos van a continuar creciendo, ¿no? Entonces, pues, desconocido no, algunos querrán entrar, otros no querrán entrar, pero digo, es muy importante ver las características de cada quien porque finalmente, pues lo importante es la sucesión de la compañía, ¿no? Que la compañía siga desarrollándose, siga creciendo, etcétera. Y pues si no son las piezas básicas, pues tener la madurez suficiente para decir, pues no, esta persona no es la persona, no es la pieza que debe de seguir para continuar con el proceso, ¿no? Entonces esa parte es un poco complicada. Y entonces, pues sí, y ahí es donde digo que entran los sentimientos y a veces es como que, pues sí, pero pues es tu sobrino o es tu nieto o es tu... Y ahí se complica. Y es que era muy inteligente en la escuela y entonces empieza un tema medio complicado, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante dejar o sea, cimentar las cosas muy bien, sobre todo para una tercera generación o para cuando la familia es muy grande, ¿no? No sé, tengo 5, 7 hermanos, 4 hermanos, cosas por el estilo. Se tiene que dejar muy claro el proceso de entrada y aptitudes dentro de la compañía, porque pues el objetivo de la compañía siempre va a ser pues tener una utilidad hacia la familia, ¿no? Entonces, y utilidad y persistencia y ofrecer empleo y etcétera. Si no lo vemos así, lo vemos más sobre el corazón, pues suceden muchas desviaciones, ¿no? O muchas inconformidades o cosas que no, a final de cuentas, no dejan nada bueno ni para la familia ni para la compañía, ¿no? Ok, te voy a poner una pregunta difícil seguramente, ¿verdad? Se decía que anteriormente, y a lo mejor sigue siendo una práctica vigente en muchas organizaciones, que, pues bueno, que tú por el hecho de ser hombre, pues automáticamente entras en esa línea de la sucesión, a diferencia de tu hermana, por ser mujer, que no entra, ya que, pues bueno, pues las ideas quizás eran diferentes. ¿Qué piensas de eso? ¿Es válido? ¿No es válido? Fíjate que yo no lo veo válido, digo, aquí hay dos mujeres, finalmente nosotros, digo, nosotros nos hemos enfocado muchísimo dentro de la compañía y gran parte de nuestra plantilla dentro de la compañía son mujeres, o sea, yo no le veo, yo creo que esto tiene que ir más sobre aptitudes o sobre involucramiento, ¿no? O sea, si eres una persona que está totalmente involucrada con la compañía y tiene las aptitudes necesarias, adelante. O sea, si eres el menor de la familia y saliste a ser el que tiene las mejores capacidades, adelante. Oye, eres el mayor, el primogénito, ok, y eres muy bueno, pues adelante. O sea, yo creo que esto más bien, como te lo platicaba, o sea, yo creo que esto va más enfocado a aptitudes hacia que la familia vea que el proceso de la compañía tiene que continuar, la compañía tiene que crecer, y si la persona no es la idónea,
pues tendríamos que buscar quién es el idóneo, ¿no? Yo en lo personal, yo estoy muy abierto incluso en determinado momento. Si no existe una persona que dé la sucesión, pues nos quedaremos todos como dirección, como consejo directivo y continuaremos creciendo la compañía, porque el objetivo de la compañía es desarrollarnos a nosotros, desarrollar a la gente que está dentro, producir dinero y crecer, ¿estás de acuerdo? Si no lo ves así, no lo estarías viendo más como algo mucho más chico y pues la posibilidad de fracaso puede ser alta, ¿no? Eso es lo que yo creo. Bien, entonces no debería, como No, yo no creo que debe existir una división. haber diferencia entre que si soy hombre, si soy mujer, entre que si soy el mayor o soy la menor, entre realmente, digo, no debería haber alguna diferencia más que exista para poder cubrir la mejor posición de acuerdo a la voluntad y a los intereses de cada uno de los integrantes de la familia. Vamos con Lulú. Lulú, son dos mujeres, ¿sí? Entonces no hay este caso del hombre y la mujer. Eh, pero bueno, sé que de repente, por ejemplo, hay organizaciones en las cuales dicen, el fundador dice, oye, pues esta empresa, todo el trabajo que yo he hecho en mi empresa es para mis hijos y por lo tanto, pues recibir los beneficios de todo el trabajo que yo he realizado. ¿Existen diferencias, Lulú, en el trato, concesiones, sueldos, prestaciones entre un trabajador normal y un trabajador miembro de la familia? Yo creo que sí, o sea, sin duda sí, pero yo creo que es algo que también se puede mediar o que para mí hay un rango en el que puede ser razonable. Por ejemplo, en nuestro caso, en el tema de sueldos, prestaciones y uso de recursos, estamos igual, ¿no? O sea, como también lo comentaba Grace, es como los sueldos de acuerdo a las aptitudes, a la responsabilidad que tienes, y el uso de recursos somos muy cuidadosos con no mezclar lo de la familia con lo de la empresa. En el tema de las concesiones, sí. Por ejemplo, lo que nos decía Grace del Congreso, ¿no? Lo mismo pasa que, no sé, si tienes un evento familiar en alguna ciudad el fin de semana, pues a lo mejor te puedes ir desde el viernes. Y son a lo mejor esas pequeñas concesiones, lo del trabajo en casa, que a lo mejor un día llegues un poco más tarde o que te salgas temprano por algún evento, algún compromiso que tienes. Pero creo que también aquí es muy importante el tema del compromiso y de la responsabilidad que uno tiene. O sea, yo creo que el estar en una empresa familiar y el trabajar para ti, para tu familia, genera un compromiso mucho más fuerte con tus jefes, con tu familia, ¿no? La responsabilidad también, yo creo que siempre y cuando tú te organices y des los resultados y cumplas con tus tareas, quizás ese tema de las concesiones puede pasar a segundo plano. En el tema del compromiso también creo que sí tienes las concesiones, pero eres el primer sacrificado, vamos a decirlo, en épocas difíciles o en épocas de vacas flacas, ¿no? Creo que también predicas con el ejemplo. Entonces, nos ha tocado ocasiones que la carga de trabajo es excesiva y somos los primeros que estamos ahí, ¿no? En horas extras, en sábados, en domingos, en madrugadas, poniendo el ejemplo, porque creo que también eso es algo que la gente valora. Si ellos te ven que estás con ese nivel de compromiso trepado en el barco, ellos se trepan también contigo. Entonces, creo que más allá de que pueda haber privilegios o no, es el compromiso y lo que te implica tanto para bien como para mal. Y bueno, me refiero al mal en el tema de que tú eres el primer desgastado o el que pone mayor esfuerzo en algo, ¿no? Hemos estado para entregar pedidos y nos estamos repartiendo los 4 en los coches para llevar a la gente a sus casas. O sea, creo que no hay que verlo tanto como, pues sí tiene privilegios porque es el hijo del dueño, pues sí, eso no se puede negar, no se puede quitar, hay cierto rango, pero también es muy importante el compromiso mayor que tienes para que las cosas se den y para que cumplas con tu objetivo. Estás en mute, Frank. Perdón. A ver algunos comentarios. Nos dice Débora, también es razonable lo del no descapitalizar la empresa porque debe ser punto y aparte de la sustentación de la familia. Por ejemplo, gastos familiares y aparte gastos de la empresa.
¿Sí? Ok, todo es válido siempre y cuando las reglas de juego estén claramente establecidas y siempre y cuando también no por el hecho de capitalizar a la familia vayas a descapitalizar a la empresa, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio perfecto ahí entre la familia y la empresa con el propósito de que las cosas sean correctas. Y por otro lado, que el hecho de que sea transparente para los integrantes de la familia, pues eso también dará tranquilidad y certeza a los mismos, ¿no? ¿Había alguna organización? A lo mejor no, puede ser que yo no estuviera totalmente de acuerdo, sin embargo, así lo determinó la empresa, que por el simple hecho de ser integrante de la familia, y por esto que nos comenta un poco Lulú, pues los integrantes podrían recibir un sobresueldo del 50% adicional respecto a lo que recibiría cualquier cualquier no integrante de la familia, ¿no? Y simplemente por este hecho pues del compromiso, de la sangre, pues del estar ahí en todas las épocas, tanto en las buenas como en las malas, de sacrificar algunas cosas. Y entonces por todo eso que la empresa familiar involucra, pues tenían como que derecho a este sobresueldo. Obviamente, pues bueno, había que ver la consecuencia de la contraparte que pudiese generar esto, pero como les digo, pues es totalmente válido que se haga siempre y cuando no exista la descapitalización. Reina nos dice, les comparto la experiencia que observé con un cliente que es una empresa alemana con 70 años en el mercado mundial y filiales en más de 100 países que sigue siendo familiar. Para que un miembro de la familia trabaje en la empresa, debe trabajar previamente al menos 5 años en otra u otras empresas para que tengan un aprendizaje real y externo a la empresa y deben competir por el puesto. Consideran que el beneficio natural de ser miembro de la familia lo obtienen de las utilidades que les corresponden en función de su participación accionaria. ¿Sí? Bien, hay dos temas aquí fundamentales. Uno es esto que nos dicen que antes de poder trabajar dentro de las empresas, tengan que tener una experiencia fuera de ellas, al menos de 5 años. ¿Alguien que quiera compartir de nuestros invitados pues su opinión al respecto? ¿Lo consideran correcto? ¿No? Pensando en vamos a suponer, pues ustedes ya están dentro de la empresa, pero vamos a suponer en las siguientes generaciones. Entiendo que todavía está muy lejos de que esto suceda, sin embargo, en algún día llegará. ¿Qué piensan de que adquieran cierta experiencia fuera de la empresa y posteriormente, después, como en este caso, después de 5 años, ya puedan entrar a trabajar dentro de la organización? ¿Quién quisiera compartirnos algo? Yo creo que es algo muy interesante la postura, de verdad, porque finalmente parte de la innovación o del conocimiento o simplemente conocer la vida laboral afuera es súper importante, que sabes cómo van las reglas y cómo suceden las cosas, ¿no? Sin llegar a tratar de dar órdenes o simplemente desconocer del mundo laboral. En mi caso fue un caso, pues yo prácticamente la historia laboral que tengo, el 90% de la historia laboral que tengo es dentro de esta compañía, ¿no? Pero, y bueno, eso me ha causado algunos tropiezos también por no tener algunos conocimientos. Los he ido desarrollando y estoy donde estoy ahorita, pero sí creo que es muy importante y se me hace una manera muy interesante de ver las cosas, de lo que están hablando, ¿no? O sea, no simplemente llegar y yo ya terminé la carrera y aquí estoy, o por qué no tienes trabajo, o porque pobrecito, sino que sea un proceso evolutivo en donde finalmente esta persona logre obtener el puesto que debe de tener dentro de la organización, por el bien de la organización, más que por el bien personal, ¿no? Bien, es una manera entonces pues de tener un jefe, por lo menos que no sea tu familiar, porque es importante someterse a las instrucciones y a la autoridad como tal, aprender a vivir la autoridad como tal. Y por otro lado, pues que también que aprenda nuevas formas, mejores prácticas, cosas innovadoras, pues de otros lugares para que cuando esté listo llegue y las implemente dentro de la empresa. Dani Vélez nos dice, ¿cómo convencer de la actualización a los miembros con más años en la empresa? Renovarse, contratar gente joven con nuevas ideas y métodos. No sé, Dani, si te estás refiriendo pues a integrantes de la familia o no integrantes de la familia. Aclárame, por favor, y ahorita con mucho gusto le pedimos a alguien que nos ayude a contestar. Vamos a seguir con las preguntas. Mientras tanto,
Y la siguiente pregunta que les hago es, bueno, ¿qué acciones han tomado como empresa para minimizar los conflictos familiares dentro de la misma? Digo, a lo mejor puede sonar un poquito redundante esta parte de ella, pero pues bueno, digo, de alguna manera, pues esos conflictos siempre, decíamos, siempre van a existir a partir de las reglas claras, por un lado, de la transparencia, pues en la forma en la que comunicamos y hacemos las cosas. ¿Qué más podríamos hacer? Me voy ahora con Lulú. ¿Qué más podríamos hacer para evitar y minimizar conflictos familiares dentro de la empresa? Sí, Frank, mira, yo, si me das solo un minutito, quisiera regresarme un poquito a la pregunta que hacían hace ratito. Sí, claro. Yo tengo los dos casos. Mi hermana cuando se graduó trabajó en una empresa, en una multinacional en otra ciudad. Ella estuvo 7 años ahí y yo saliendo me integré a la empresa. Me parece tan importante la diferencia que hace el que tengas esa experiencia afuera que yo sí lo recomendaría. De hecho, yo fui la primera que le dijo, vete, 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 porque no sabía si quedarse o irse. Yo le dije que se fuera y ahora que ya tenemos más tiempo trabajando juntas y todo, sí hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia en tema de visión, del dinamismo, de lo que conoces. Sí lo recomendaría ampliamente y tan lo recomendaría que, bueno, ahorita vamos a llegar al tema del protocolo, pero en nuestro protocolo así lo pusimos. O sea, algún miembro de nuestra familia que quiera entrar a trabajar con nosotros, tiene que estar primero fuera adquiriendo experiencia antes de poder venir. Pero bueno. Perfecto, bien. Perdón, antes de que vayas a la segunda parte, sí. Bueno, podríamos ponerlo ahorita que le demos la palabra a Grace a ver ella qué nos comenta, pero casi ponerlo como pues un punto muy positivo y muy a favor de la sucesión dentro de las empresas familiares, el tener experiencia fuera de la empresa familiar te va a dar una mucho mayor perspectiva de la que pudieses tener si solamente has trabajado para la misma. ¿Sí? Adelante, Lulu, perdón, te interrumpí. Sí, seguimos. Pues yo creo que todo radica en el grado de profesionalización que vayas metiéndole a la empresa. O sea, creo que los conflictos, si tú defines muy bien a través de una descripción de puestos, del análisis del perfil y de delimitar muy bien hasta dónde es ahora sí que el mando de cada miembro de la familia, se hace mucho más llevadero. Bueno, otra cosa que te puedo comentar a lo mejor son las reglas que como familia hemos establecido y que al final esto que hemos acordado se irradia también a la organización y si ellos ven que nosotros estamos bien comunicados, bien organizados en cuanto a qué le toca a cada quien, creo que eso también les da mucha tranquilidad y nos ahorramos muchos conflictos. Bien, tú hablaste de la profesionalización. ¿Qué será? ¿Qué es eso de la profesionalización en una empresa familiar? Bueno, me refiero sobre todo a el tema de cuando empieza a crecer la empresa, no estás tan preocupado por tener a la persona correcta para el puesto correcto, ¿no? A lo mejor te vas a hacer de un contador que es amigo de la familia, que le tienes toda la confianza y que sabes que no te va a hacer alguna mala jugada y es la persona que va de contador. Y la persona a lo mejor que va de chofer es alguien que conociste en X lado y que es muy honesto y al final creo que el crecimiento se va dando pues echando mano ahora sí de personas de confianza, ¿no? Y llega un momento en el que, pues por muy buena actitud y muy buena voluntad que tenga la persona, con el propio crecimiento, el puesto les va quedando grande, ¿no? Entonces, me refiero a profesionalizar, así hacer un análisis de acuerdo al puesto de qué características tiene que tener la persona que va a cubrirlo y buscar que cubra ese puesto, es decir, que tenga las habilidades, las aptitudes y la actitud también para cubrir el puesto por las actividades que requiere y no porque haya una relación afectiva, de amistad o de otro tipo y que eso te haga ponerlo en la posición en cualquier posición, pues. Ok, bien, perfecto. Gracias, Lulu. Vamos con Grace.
Grace, ¿qué piensas tú de que dicen por ahí que la mejor manera de profesionalizar a una empresa familiar es quitándole la chequera a la familia, ¿sí? Es decir, hacer que toda la parte del manejo de la tesorería, las finanzas y demás, esté en manos de alguien que no sea integrante de la familia. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que hay dos vertientes importantes. Si la persona de la familia que puede tener acceso al dinero o a la administración, por así decirla, es una persona honesta que va a llevar de manera cabal lo que se le pida, va a estar viendo siempre en pro de la organización, no debería de haber problema porque pues en realidad no tendrían por qué meterle mano, ¿no? Como si fuéramos a decir, bueno, voy a sacar un cheque o voy a comprar un coche, o sea, eso no tendría por qué pasar. Ahora, sí creo yo que el manejo del dinero es muy importante. O sea, ¿por qué? Porque el riesgo también de dejarlo en terceros es muy alto. Pero el tener un tercero que vea la parte de la administración es vital para que tenga siempre la objetividad del negocio y no el bien de la familia por enfrente. De decir, bueno, ahora sí se puede. Bueno, le voy a pagar un curso a no sé dónde porque pues ahorita sí hay con qué. O bueno, sino que no estás tomando decisiones de negocio, sino lo estás tomando como porque a la persona se le antojó o cree que es una buena opción, ¿no? Entonces yo sí creo que deben de estar separadas, pero que sí es importante siempre tener una vigilancia extrema, ¿no? Sobre el tema. Yo tengo un amigo conocido que, cercano también, que tuvieron problema con eso, porque delegaron la parte del dinero y pues les hicieron un desfalco, ¿no? Entonces tienes las dos partes, tanto como que sí te puede funcionar bien, pero tienes siempre que estar así como muy, muy de cerca, o sea, supervisando todo. Ok, bien, entonces, pues bueno, puede ser, al final de cuentas no debería de ser un tema de que si está en la familia o no está en la familia, sino más bien es pues la forma o la confianza que puede haber para el manejo de los recursos financieros y por otro lado, el tener siempre los mecanismos de control para que indistintamente de quien lo esté administrando, pues tengamos claridad de que los recursos sean utilizados de la mejor manera. ¿Qué mecanismo de control pudiésemos poner? Puede ser, no sé, un área de Contraloría, puede ser un área de auditoría, el propio Consejo de Administración. ¿Cómo lo hacen ahí en Sofía Sports, Grace? Tenemos la parte de Contraloría, esa ya tiene, nosotros nos certificamos en ISO hace un tiempo y metimos el área de Contraloría. Entonces esto nos ayuda a tener como una visión muy de cerca de las diferentes áreas de la empresa y les estamos haciendo, por ejemplo, auditorías continuas. Entonces eso nos permite validar la información. Otra parte son dobles autorizaciones. O sea, por ejemplo, si vas a meter un gasto, todo el mundo tiene presupuesto y dentro de ese presupuesto, cuando tú lo presentas, que se presenta de manera anual y ya lo vas actualizando mes a mes, tienes que explicar para qué es el gasto, ¿no? O sea, tiene que haber una justificación real de qué es lo que estás, para lo que estás invirtiendo o gastando, dependiendo del propósito del dinero, ¿no? Y en las dobles autorizaciones viene, ok, lo va a autorizar el jefe del departamento en donde se va a hacer el gasto y aparte se va a supervisar por administración para evitar que el recurso, digamos, se vaya a un lugar a donde no debe ser. Y esto hágase, por ejemplo, refacciones, mercancía, siempre hay un doble filtro. Y ese doble filtro es el que ayuda a mantener todo lo que son los bienes, ¿no? Que se pueden transformar en dinero, porque no nada más es el dinero, sino es inventarios, equipo de demo, muestras, o sea, que se puede llegar a vender por fuera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que siempre tenemos que tener es eso, dobles filtros y contraloría. Entonces, y aparte, pues bueno, nos auditamos nosotros, lo cual nos ayuda a saber a final de año si se nos fue, qué se nos fue. Y es esa parte como un seguimiento muy, muy cercano. Oye, Grace, en una empresa me decían que, o sea, había como un comentario que no les gustaba, que los integrantes de la familia estaban más fiscalizados, por así decirlo, que los no integrantes de la familia. Es que parece que desconfías más de nosotros que de los que no están en la familia, cuando debería de ser al revés.
¿Se podría pensar esto cuando hablas de auditorías, que hablas del doble filtro y todo eso? ¿Alguien podría pensar algo así? Yo pienso que no cuando lo haces de manera sistemática. O sea, si de repente tú te das cuenta que a compras le haces 8 auditorías al año y a marketing le haces 2, y resulta que el de compras es el sobrino del dueño, ¿no? Pues entonces como que sí ya empezarías a ver una tendencia, ¿no? Pero también pudiera ser que como compras es un área que tiene un grado de responsabilidad muy alto, pues haga lógica que le estés auditando de manera regular. Entonces ahí viene un poco también lo que decía Lulu en un momento, ¿no? O sea, ¿cómo vas a profesionalizar tu empresa? Si tú sabes perfectamente que en los protocolos y en los procedimientos está que tales departamentos se van a auditar o se les va a revisar la información cada determinados meses y a cada otros tanto, pues en realidad no tendría que haber por qué un sesgo de decir por qué a mí y a él no. Entonces eso se evitaría, pero siempre tiene que quedar claro. Es como si dices tú, a este le doy 15 permisos al año y al otro le doy 3, pues sí te va a decir, oye, ¿de qué se trata, no? Yo estoy trabajando igual y no me das pero si tienes una política de permisos, te quitas el problema. Claro. Entonces realmente no tiene nada que ver para que una empresa sea buena o mala, que sea familiar o no familiar, sino más bien tiene que ver el que sea profesional o no profesional. ¿Tú qué piensas, Sí. Lalo? Sí, coincido, ¿no? O sea, yo creo que deberían de existir las dos partes, ¿no? La parte de la dirección que esté al tanto del dinero, tanto la parte de la compañía que esté al tanto del dinero, ¿no? Sí opino igual que Grace, que finalmente tiene que existir un presupuesto, y yo creo que la transparencia ante todo lo que está sucediendo es muy importante, ¿no? Para que cada miembro se sienta que están sucediendo las cosas que deben estar sucediendo, ¿no? La transparencia para mí yo creo que, y la transparencia y la vigilancia de los dos lados, ¿no? Tanto la parte, como tú dices, una tercera parte que es la que administrara y la parte de la compañía que sería la que llevaría la administración o la revisión de los gastos, ¿no? Nosotros en nuestra parte, bueno, hemos implementado algunas maneras de trabajar y algunas han funcionado, otras no han funcionado. Y de repente eso también vuelve complicado el funcionamiento, ¿no? Cuando la dirección está al 100% metido en todo el gasto y vuelve muy lento el proceso y a veces también hay mucha pérdida de visibilidad, ¿no? Al día de hoy el objetivo del año que entra, que fue uno de los cursos que tomamos contigo, es empezar a trabajar, como dice Grace, en un presupuesto anual y empezar a medir ese presupuesto anual sobre los gastos, ¿no? Y entonces ahí sí pudiésemos empezar a accionar en ambas partes, ¿no? Por la parte administrativa, controlando un gasto, y por la parte de la dirección, revisando que ese gasto sea el correcto, ¿no? Y que sea un gasto ya planeado, organizado, etcétera, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a la siguiente pregunta, que es si existen definidas las reglas del juego, ¿sí? Lo que podríamos conocer como protocolo familiar entre los integrantes de la familia. Regreso contigo, Lalo, si quieres. ¿Existe algo donde esté definido por escrito esas reglas del juego, de qué sí se puede, qué no se puede y demás? ¿O simplemente son acuerdos verbales los que se han estado manejando hasta ahora? Híjole, cuando entramos a reglas y protocolos familiares, de repente, digo, y lo he vivido con algunos amigos que también están en algunas empresas familiares, entras en un tema medio escabroso, ¿no? O sea, medio complicado. A veces un tema hasta como de tabú, o sea, no pudieses hablar de eso con la familia, ¿no? Porque pues estás siendo como la oveja negra de la familia que está tratando de ver qué está haciendo toda la familia, ¿no? Entonces, a veces eso se complica, en nuestro caso, acuerdos escritos, ¿no? Hay acuerdos verbales, hay ideas de hacerlo, y también una de las complejidades es que a veces se obvian cosas, ¿no? Y mientras las cosas estén obviadas y no estén escritas en algún lugar, pues a veces las interpretaciones también cada quien las toma
más le convenga, tanto la parte de la segunda generación como la primera generación, y si entra una tercera generación igual, ¿no? Entonces, no se tienen por escrito. Yo creo que es algo que es muy básico, o sea, es algo que a la larga te va ¿cómo se llama? A evitar muchísimos problemas entre la familia. Y entre la familia y entre también conflictos entre departamentos, entre gente de la compañía, etcétera, ¿no? Porque siempre existe, incluso dentro de la compañía siempre existirá el que unos siguen un tipo de liderazgo de un miembro de la familia, otros siguen un liderazgo de otro miembro de la familia. Entonces, mientras no esté como todo estipulado cómo se debe de hacer, entonces queda como muy abierto. Entonces creo que a mi opinión es algo que no se tiene y creo que tenemos que empezar a trabajar muy pronto, ¿no? Excelente. Grace, ¿tienen definidas las reglas del juego? Pues mira, la verdad es que tener un protocolo no lo tenemos. Hemos pensado ya ahora sí, porque pues bueno, hicimos un intento, no funcionó. Y creo que ahora ya también tenemos más la madurez como para poderlo hacer, ¿no? Como organización y también yo creo que como familia. Pero lo que sí hemos adoptado en todo este proceso ha sido el que cuando se llegan a acuerdos, se firmen. Entonces tenemos, por ejemplo, una bitácora con todas esas cosas de decir, ok, vamos a tomar como empresa la decisión de invertir en tal cosa. Ok, todos de acuerdo, sí, cuál va a ser el resultado esperado, quién se va a hacer cargo del proyecto, tal, y se firma. Y eso nos ha ayudado mucho a tenerlo como claro y no entrar en conflicto, porque luego puede venir el, oye, yo no me acuerdo que lo hayamos visto, oye, ¿cuándo decidimos eso? Es que en qué momento lo dijimos. No, espérate, o sea, aquí está, o sea, tenemos una reunión cada 4 meses en las cuales dices tú, bueno, o sea, ya llegamos a tales acuerdos, pues ahora una hojita muy sencilla, nada así muy elaborado, ¿no? Y pues nada más así firmita de decir, ok, sí, todos estamos conscientes y cada quien se queda con su copia. Ok. Bien. Se dice que, bueno, antes de eso me voy con Lulú ahora. Lulú, ¿tienen definidas las reglas del juego? Sí, nosotros hicimos nuestro protocolo hace, hay como 9 años, yo creo. Y bueno, fue una experiencia interesante, obviamente, porque te pones a pensar en cosas que en el día a día no piensas, ¿no? Te pones los mejores escenarios y los peores de qué pasaría si algún miembro falta, si alguien se enoja, si alguien se pelea, si te casas, si te divorcias, en todo, muchos escenarios como para poder definir qué es lo que va a suceder en caso de. Y fue un ejercicio muy bueno, fue interesante. Sí teníamos por ahí de momento un par de situaciones medio complejas, pero también creo que es muy bueno hacerlo cuando las aguas están calmadas, ¿no? Porque tienes cabeza fría, puedes decidir ciertas cosas que a lo mejor en un momento de conflicto ni siquiera estás como 100% consciente de las cosas que pudieras decidir en ese momento. Pero sí, respondiendo, sí, ya lo hicimos bueno, quizás haya que actualizarlo. También ya pasaron muchos años y muchas condiciones han cambiado, pero sí, sí lo tenemos y lo tenemos en mente, que creo que también es lo importante. Excelente, muy bien. Efectivamente, ¿no? Que no sea nada más el hecho de haberlo hecho y ahí está, sino que es Claro. lo hecho y además el que lo estamos pues cumpliendo de acuerdo a lo que establecimos. Y como dice, si hay que cambiarlo, pues hay que, si las reglas están cambiando, pues se vale hacer los cambios, pero siempre importante el tenerlas claramente definidas. Esas reglas del juego son conocidas, bueno, el establecer por escrito las reglas del juego es conocido como un protocolo familiar y es recomendable que en todas las familias empresarias lo exista, lo haya, con el propósito de establecer precisamente esas reglas del juego. Tú hablabas un poquito aquí de los diferentes escenarios y con eso me voy a una siguiente pregunta que tiene que ver un poco con la sucesión, pero también la voy a mezclar con otra pregunta un comentario que dicen que la familia política, ¿no? Los esposos o las esposas son el peor enemigo de una empresa familiar.
¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ligar estos dos comentarios entre la sucesión de la dirección general y la familia política, ya que de repente, pues la familia política no está a lo mejor inmersa en la dinámica y en lo que sucede dentro de la empresa. Sin embargo, pues bueno, para hablar y para decir sí están involucrados, y el hecho de empezar a decir, oye, pues ¿por qué él va a ser el director general y no yo, o no tú? ¿Por qué él tiene más beneficios o más prestaciones que tú? Y empiezan a partir de ahí, dicen que en la cama surgen todos los problemas, y a partir de ahí, pues pueden llegar a afectar inclusive de una manera importante tanto la sucesión como el desarrollo de la empresa. Me voy ahora con Lalo. ¿Tú qué piensas, Lalo, de esto? ¿Estás preparado para la sucesión? Pues es un tema, vuelvo a lo mismo, es un tema complicado, ¿no? Donde lo platicaba al principio, se requiere de mucha madurez de ambas partes, tanto de la sucesión como el sucesor. Y bueno, trabajar a veces y continuar en el proceso de sucesión a veces es un tema complicado por varios aspectos, ¿no? Los que platicaba en el principio, que pues para una dirección general pues es un fin de vida laboral, si así lo quisieras ver en determinado momento, en este caso, y entonces como que difícil, ¿no? Es difícil decir, bueno, pues yo ya no pertenezco, ya no soy el director, yo ya no tomo las decisiones y soy la última palabra. Sin embargo, a la larga, pues es un funcionamiento que yo veo bastante óptimo, sobre todo porque pues, las decisiones y sobre todo ahorita con todos los cambios y todo que va demasiado rápido, pues, el meternos a este tren donde todo, digo, con esta pandemia nos acaban de dar una sacudida a todos. Y sí, las reglas han cambiado demasiado rápido, ¿no? Entonces la adaptabilidad a veces es lo más difícil para una generación, ¿no? Entonces, la adaptabilidad ahorita, y es un reto que ahora a nosotros nos toca como segunda generación, la adaptabilidad a todo esto, ¿no? Entonces, el que siga una persona o que continuemos sobre una misma línea donde no existe una sucesión, pues se vuelve un poquito complicado, ¿no? Entonces, yo creo que es algo, al día de hoy nosotros no estamos preparados para una sucesión. Hemos estado trabajando en eso, pero no hay en forma un plan, ¿no? Sin embargo, creo que sí es un plan y tiene que ser un plan bastante estructurado con las reglas súper claras de qué es lo que sigue, ¿no? Porque si no, nos brincamos a conflictos familiares y a cosas que tú no quisieras, ¿no? Excelente. Vamos con Lulú. Lulú, ¿estás preparada o están preparados en PESA Uniformes para la sucesión de la dirección general? ¿Se ha No, hablado? Frank. Yo no sé, yo creo que nunca estás preparado. Es correcto. Creo que también es un tema, híjole, difícil de tocar. Ahorita tenemos muy claro, mi hermana es la encargada del área de operaciones, yo estoy en el área de ventas, entonces como que de acuerdo a las habilidades de cada una, pues sí tenemos cierta idea de lo que pudiera pasar, pero preparados como tal no estamos. Creo que también como familia estamos yo por ejemplo estoy en una etapa de vida en la que tengo una niña de 2 años, ni puedo dedicarme ahorita a un tema de dirección general, ni quiero, porque mi prioridad ahorita es otra, ¿no? Entonces, digo mi papá todavía dice que yo lo veo muy joven, tiene muchas ganas de seguir de director general, o bueno, ya me está escuchando, a lo mejor me va a decir que no, pero bueno, yo la verdad le pido a Dios que nos dé muchos años de salud y de ese entusiasmo que yo todavía le veo por la empresa, pero bueno, de entrada mi hermana y yo sí queremos que esto continúe, sí sabemos que en algún momento nos va a llegar el paquetote de tener la dirección general, pero en este momento no estamos preparados y pues está como medio implícita la definición de qué podría suceder, pero la verdad es que no. Y en el tema que decías de la familia política, nosotros tenemos un miembro que es mi esposo nada más, que yo creo que gracias a Dios es médico, entonces él está como en su rollo, nosotros estamos en el nuestro y no tenemos, o sea, la actividad nuestra y la actividad de él en este momento no están mezcladas y creo que ni cercanamente. Excelente. Gracias, Lulú. Grace, ¿qué nos recomiendas tanto a Lulú como a Lalo
Tú nos decías hace un rato que pues a ti te llegó una sucesión ahí medio forzada y eso te llevó a pues a tener ciertas complicaciones que ojalá nadie tuviera que vivir, ¿no? ¿Qué le recomendarías a ellos en relación a esta parte de la sucesión? Pues bueno, primero tener claro quiénes pueden ser los candidatos a la sucesión. Y también yo la verdad sí lo diría, abrir la opción a decir en algún momento puede ser alguien de fuera, ¿no? Por ejemplo, ahorita Lulu bien lo comentaba, o sea, ya ahorita en su momento de vida tiene otras prioridades, entonces puede haber directores generales que se queden 7, 8 años y después se hace la transición a un miembro de familia, o sea, no necesariamente tiene que ser, bueno, ya el siguiente director se va a quedar los siguientes 30 años, ¿no? Cosa que también es importante porque luego ya viene la idea así como que, bueno, pues ya llegó la segunda generación, entonces pues el hijo va a estar igual que el papá los siguientes 30 años, ya haciendo su negocio, o sea, adaptándolo a su manera, creciéndolo en ciertas áreas, lo que sea, ¿no? Pero es como esta idea que ya se tiene clara. Y no necesariamente porque también uno puede crecer al consejo, ¿no? Entonces no te tienes que quedar nada más en la parte de la dirección. Entonces, pero sí le recomendaría eso, o sea, tener cuáles son los candidatos claros, considerar la parte de la persona que pudiera venir de fuera, ¿no? Abrir el panorama en algún momento de decir, ok, si esto pasara en los siguientes 3 o 4 años, pudiera ser que el mejor candidato sea por fuera. Otra parte es, yo creo que sí tener el protocolo familiar, porque te ahorra muchos problemas de familia. Porque cuando tú ya sabes qué va a hacer, qué características tiene que tener la persona que tome el puesto, cómo se va a dedicar, cuáles van a ser sus objetivos, porque además tiene que ser un director general que funcione, ¿no? Entonces, ¿qué tal que ponemos a alguien que no funciona y ahora la familia lo tumba, ¿no? O sea, porque va para atrás, porque pues, el negocio tiene que seguir prosperando y eso se puede convertir en un problema familiar súper fuerte, ¿no? O que ya estés perfilado a poner un director general y de repente ese director te dice, ¿sabes qué? Siempre no quiero, me salgo de la empresa, quiero empezar mi propio negocio, entonces pues a ver, ¿no? ¿Cómo le hacen? Entonces básicamente sería eso y lo del protocolo. O sea, hay un plan como tal de sucesión, o sea, sí ponerlo por escrito. O sea, tener algo muy claro con, digamos, un plan de contingencia, ¿no? De si esto no pasa, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál sería mi opción B? Porque, pues, o sea, en dado caso, por ejemplo, de que yo no hubiese podido, tendríamos que haber contratado a alguien de fuera y en mi situación actual, si yo me llegara a enfermar, Dios no quiera, ¿no? Que en esta época, pues ya uno nunca sabe, tenemos que tener la opción de que estaría un externo, porque ahorita no hay nadie más, entonces tiene que ser o alguien que esté dentro de la organización, por eso también es muy importante que los puestos de medios o altos, dependiendo de la organización, no solo sean de miembros de la familia, sino también tengamos externos que sean capaces de subir y de crecer, ¿no? Entonces, eso nos va a dar más herramientas de tener opciones en caso de alguna contingencia, porque cuando todo es familia y hay una crisis familiar, pues no necesariamente las personas vamos a estar en el estado mental más adecuado para tomar decisiones. Entonces, esa es una parte importante. Wow, muy interesante. Débora nos dice, las reglas han cambiado tanto que preferimos dar trabajo a los integrantes de la familia más que a otros empleados, pero siempre y cuando exista compromiso de cada integrante familiar, porque en estos momentos no podamos entrar en una zona de confort porque somos familia y tenemos que poner aparte los sentimientos y la cuestión de decir que tenemos preferencia por ser hijo de o hija de o esposa de, etcétera. Sí, yo creo que nos han dicho, pues bueno, opiniones muy interesantes al respecto. Realmente no debería de ser un tema de que si es integrante o no de la familia, más bien busquemos la forma de profesionalizar a la empresa y de hacer de que cada persona ya esté en la posición que debe de estar. ¿Sí? Con el propósito de generar esa continuidad que todos como empresa queremos, impulsar el crecimiento y hacer también que pues en familia, que para muchos es algo importante, ¿sí?
Bien, estamos llegando casi al final de nuestro foro y termino con esta pregunta. ¿Qué hacer con las nuevas generaciones que quieren entrar y transformar todo a su paso sin apegarse a políticas y o procedimientos y olvidándose de toda la historia de la compañía? Te damos la palabra, Grace. Regreso otra vez contigo. Es la última pregunta, entonces con esto también aprovechamos si gustas dar alguna conclusión o algo que quieras comentar a nuestros invitados. Adelante, Grace. Sí, bueno, el hacer un cambio de cultura, ¿no? Tan fuerte como cuando llevas en una empresa que ya tiene muchísimos años, ¿no? Es muy difícil cuando llegan generaciones muy jóvenes y de repente te dicen, no, es que ahora, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Mete Facebook, vamos a irnos por Instagram, y si tomamos ciertas fotos y conseguimos un influencer y tú agarras y dices, oye, no, espérate, pero mi mercado es el mercado, no sé, ¿no? Así como dicen de uniformes o médico, o sea, ¿qué hago yo con un influencer en Instagram que va a vender mi producto? Pero a final de cuentas, pues, hay muchísimos médicos que tienen entre 35 y menos, que ven Facebook, que ven Instagram, que ven otras redes sociales, que manejan otras cosas. Ahora está TikTok, ahora está, ¿no? Y lo que sí yo diría es que cualquier persona se le puede dar por proyecto, ¿no? Por así decirlo, ¿qué quieres hacer? ¿No? Pues quiero yo ver si cambiamos la página y hacemos tales y tales estrategias, podemos empezar la venta en línea con tales y tales objetivos, pero siempre apegándose a las políticas y procedimientos de la empresa. O sea, tenemos que tener muy claro que el dueño es el dueño y no venimos aquí a sustituirlo ni quitarlo de su puesto, sino a aportar en lo que estamos haciendo. Y eso creo que también es parte de la responsabilidad de los papás, porque muchas veces los papás te dicen, es que este negocio es tuyo, mijo, esto es para que tú lo disfrutes, es para que lo vivas, ¿no? Tú y tu familia van a vivir de él. Entonces tú ya le estás diciendo a la persona que es dueño de algo que no es dueño, porque el dueño eres tú. Y es como querer hacer heredar en vida, ¿no? O sea, oye, pero no me he muerto, o sea, sigo acá, ¿por qué te quieres quedar con algo si yo no me he ido, ¿no? Entonces es esa parte en donde tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje que les damos a las generaciones que vienen abajo de nosotros. Sí está bien que propongan, si van a tener objetivos, los tienen que cumplir, porque pues tampoco es hacer un proyecto por hacer un proyecto o querer meter cosas por meterlas nada más, sino que tiene que haber una justificación real. Pero yo sí pienso que el problema viene desde atrás, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje que nos dieron desde antes? De decir, esto es tuyo, esto va a ser para ti, cómo lo manejes, y entonces, pues claro que la gente joven llega con ganas de decir, pues a mí me dijo un papá que era para mí, entonces, pues quítense que ahí se voy, porque ahora el que va a tomar decisiones soy yo, ¿no? Entonces, no, espérame, o sea, no va tanto por ahí. Claro. Y por eso también a veces conviene lo que comentábamos previamente, que trabajen en otra empresa, porque no es lo mismo que echen a perder con dinero ajeno a que echen a perder con dinero propio, ¿no? Tú te vas a ir a trabajar a otra empresa, vas a aprender, vas a tener un entrenamiento, muchas veces también vas a tener un esquema más formal que el que vas a tener en empresas familiares, porque, por ejemplo, si entras a una transnacional, pues están muchísimo más estructuradas. Y todo ese conocimiento ellos pueden venir y aportarlo a la organización para que tú puedas continuar con esta parte de mejora, ¿no? Pero tiene que quedar claro que un nuevo integrante va a colaborar con ciertas cosas, va a tener sus objetivos, los tiene que cumplir y se tiene que respetar la línea de mando. Y además no nada más a los miembros de la familia, sino también a los otros individuos que trabajan en la organización, que tienen puestos gerenciales. O sea, se les tiene que respetar si es que el miembro de la familia reporta a uno de ellos. Ok, bien. Nos dice José, ese tema es algo complejo, pero hay que pararlos en seco. En mi caso, yo procuro ponerle los pies en la tierra sin el sentido de depreciarlos o de meritarlos, pero ellos son empleados, con la ventaja de que si hacen crecer el negocio, pues en una de esas heredarán lo que ellos han sembrado, pero mientras tanto, la empresa no es de ellos. Bien, vamos con Lulú. Lulú, ¿tú qué piensas de
de esto de las nuevas generaciones. Dicen por ahí que pues bueno, obviamente, pues sí es cierto que hemos hecho o queremos que nuestros hijos, pues de alguna forma continúen con nuestro legado, ¿no? Y nos gustaría, nos encantaría que ellos, pues, formen parte de la empresa. ¿Sí? Sin embargo, aquí de repente pareciera pues como que lo que estamos haciendo es como decirle, ¿sabes qué? La empresa es mía y mientras sea mía, pues van a hacer las cosas como yo quiera. Y entonces aquí es como decirle, bueno, quiero que estés, pero, no, pero a la vez no quiero que Ujú. estés. En algunas ocasiones hemos planteado también que, por ejemplo, con los hijos pequeños, digo, todavía estamos muy lejos de que eso suceda, pero que también se empiecen como a involucrar un poquito dentro de la empresa, ¿sí? A lo mejor, no sé, que en las vacaciones se vayan un poquito y se involucren en lo que está sucediendo, pues para que les vaya gustando, ¿no? Porque si no, si tú esperas que cuando llegue el día de la sucesión, de repente se metan y se involucran en el negocio cuando nunca los has dejado meterse, pues va a ser muy difícil también para ellos. ¿Qué piensas, Lu? Sí, comparto la idea totalmente. Creo que es muy importante el mensaje que nosotros les damos a ellos y qué tanto le vamos inculcando el amor al trabajo y el amor por el negocio. Eh, Ahorita me hiciste pensar en una amiga que tenía hace muchos años, que su papá era dueño de una muy, muy gran empresa. Y ella me platicaba que cuando ella o sus hermanos se portaban mal, los llevaban a la empresa a barrer el patio de los camiones. Entonces, por supuesto que cuando ella pensaba en ir a la empresa, en trabajar a la empresa, en quedarse con la empresa, era por supuesto que no, porque simplemente relacionaban eso con un castigo, ¿no? Entonces era casi que les inculcaron el temor a la empresa o el poco afecto, ¿no? Digámoslo así, hacia la empresa. Eh, Creo que, bueno, en mi caso, a mí sí siempre me mandaban en verano y tenía yo que cumplir con, creo que eran 4 horas diarias y haciendo lo que fuera, ¿no? A veces hasta me enojaba porque me ponían a acomodar notas por número y decía, bueno, oye, pues algo que implique mayor capacidad, ¿no? No acomodar notas por número. Pero creo que sin duda de repente me chocaba, porque tenía amigos que podían irse a lo mejor a desayunar o a jugar con los amigos o incluso hasta dormirse más tarde, pero hoy que estoy del otro lado lo veo y de verdad que lo agradezco. O sea, el que te des cuenta que las cosas cuestan, que todo tiene que ser un esfuerzo, que para llegar a cierto lado tienes que poner capacidad, entusiasmo y muchas habilidades, eso creo que es muy importante. O sea, el mensaje que nosotros vemos a nuestros hijos es la imagen que nosotros les estamos dando y las bases que les estamos dando para el hecho de que ellos se quieran involucrar o no. O sea, ya si después ellos deciden que no, me parece que también es algo que se debe respetar, que no hay que forzarlos a que estén en un lugar en el que no quieren estar. Y siempre estar abiertos, o sea, seguramente llegarán el día que lleguen, si llegan con ideas nuevas, y creo que es como ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, ni tan apegado a mis procedimientos, que a lo mejor la forma de hacer negocio en la que creció el negocio por 30 años, pues sí puede cambiar, y no es darle la transformación a las nuevas ideas, pero tampoco es olvidarte de las bases que te hicieron crecer y que te hicieron llegar al lugar en el que estás. Creo que sí que vayan a aprender a otro lado y todo, pero ni tan cerrado a que no cambies, ni tan abierto a que les den el giro totalmente al negocio, desde mi punto de vista. Bien, entonces hay que abrirles de repente la puerta para que también puedan aportar, puedan generar nuevas ideas, puedan impulsar la innovación que muchas veces que le hace falta a la empresa y que muchas veces nosotros nos negamos a ella. Lalo, ¿qué hacemos con estas nuevas generaciones que quieren entrar y transformar todo a su paso? Pues mira, yo creo que a los tres que estamos aquí nos tocó ese paso, ¿no? Prácticamente los tres entramos y entramos, pues, queriendo cambiar y queriéndonos comer el mundo, ¿no? Entonces, pues, digo, es algo natural, o sea, todo el mundo queremos dejar una huella en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en mi caso, al igual que Lulú, a mí me tocó todo el crecimiento de la compañía durante toda la historia de la compañía, y igual, todos mis veranos
y tenía que ir a trabajar y hacía, cuando amigos míos pues, se la pasaban a gusto el verano, se la pasaban a gusto saliendo de clases o lo que fuera, y yo tenía que estar metido en todo, ¿no? Y estar trabajando. Creo que es un proceso que, como dice Lulú, al día de hoy yo lo agradezco, porque finalmente conocí desde la puerta de la entrada hasta la puerta de la salida de la compañía, ¿no? Y eso me ha generado o me ha ayudado mucho a todo el proceso y entender todo el proceso de la compañía y poder aportar muchísimo a la compañía, ¿no? Entonces yo sí creo que es un proceso interesante. El cambio, y vuelvo a ser bien insistente, el cambio que ha habido en todo el proceso de trabajo y todo lo que fue en este rollo de la pandemia y de todo esto que ha sucedido y el internet y bla, 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 ha sido un cambio demasiado rápido y creo que la siguiente generación viene bastante revolucionada y le tenemos que abrir paso también. Pero yo creo que algo que tenemos que tener es bien establecidas las reglas para no herir susceptibilidades y que ellos mismos se vayan desarrollando dentro de la compañía, ¿no? Y vayan trayendo toda la innovación que en determinado momento a lo mejor nosotros trajimos, pero pues en algún momento también nosotros vamos a ser obsoletos, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones tienen que llegar también a abrir su paso y es importante dejarlas crecer dentro de la compañía, ¿no? Excelente, gracias Lalo. Bien, vamos a terminar, vamos a cerrar. Reina nos para la intervención de un consultor, criterios de los diferentes miembros de la familia cuando hay divergencia de opiniones y todos consideran que tienen el derecho de participar tanto en la operación como en las utilidades sin tener todas las competencias necesarias. Bueno, te platico mi experiencia en la implementación de protocolos familiares, consejos de administración y todo este tema de gestión de empresas familiares, que lo primero que nosotros hacemos es que en ese proceso definimos las reglas del juego. Y las reglas del juego, pues simplemente es que determinemos un esquema de decisiones que nos permitan llegar a acuerdos. Y en ese esquema, pues prácticamente pues será la voluntad de los mismos integrantes de la familia que estén participando en el proceso, que al final lo único que necesitan es pues ser escuchados, es ponerse, expresar su opinión y ponerse de acuerdo. ¿Sí? Y entonces tenemos que definir un esquema de votación o de decisión para que vayamos poco a poco sacando acuerdos en cada uno de los, pues de los temas que intervienen en el protocolo familiar. Si no creamos este mecanismo, pues va a ser muy difícil porque en lugar de llegar a acuerdos vamos a generar más conflictos, vamos a abrir la caja de Pandora, va a salir, va a despertar todo lo que tengan que despertar y difícilmente vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces es importante definir este mecanismo de decisión. ¿Cuál es el éxito para la continuidad de las empresas familiares? Tienen que suceder tres cosas. Por un lado, fomentar el pensamiento innovador y muchas veces, como ya lo decían, lo traen las nuevas generaciones. Hay que desarrollar sistemas de remuneración que motiven a los trabajadores, no solamente a los familiares, sino que también a los no familiares. Y hay también que fomentar que cada generación reinvente la empresa. Las cosas no pueden seguir funcionando como funcionaban incluso el año pasado, ya nos lo decía Lalo, o nos está llevando una revolución tremenda y conforme más edad vayamos adquiriendo, más difícil nos va a costar llegar a estos cambios, ¿no? Por lo tanto, las nuevas generaciones, tanto familiares como no familiares, son siempre bienvenidas para que impulsen y nos ayuden a hacer esta reinvención del negocio, ¿sí? ¿Cuál es el gran reto que tenemos como empresas? ¿Sí? Dejar de vernos como una empresa familiar y convertirnos en familias empresarias. ¿Sí? Realmente somos eso. No la sangre familiar ayuda, contribuye, ya lo decíamos, genera pues esa idea, por lo menos, de que entre nosotros nos vamos a cuidar y vamos a impulsar el desarrollo de las empresas, pero no siempre funciona así. Te pongo un ejemplo aquí en Monterrey, ¿sí? Acaba de salir publicado, ¿sí? Que la dueña del Rey del Cabrito, seguramente lo conocen, lo ubican perfectamente, acaba de perder todo su patrimonio y se lo quitó su hijo y su ex esposo. ¿Sí? Entonces, es una situación y es un tema muy, muy, muy complejo, algo que no te esperarías que hiciera un integrante de la familia, pero hasta en las mejores familias suceden. ¿Sí? Y por lo tanto, es bien importante que nos olvidemos esta onda familiar y que mejor nos enfoquemos a convertirnos en familias empresarias, que profesionalicemos el desarrollo de nuestros negocios. Realmente, profesionalización
Si tú quieres saber un poquito más de todo, de todo esto, de la empresa familiar, de la gestión, de dirección, protocolos de familiares, órganos de gobierno y demás, hemos creado un programa de capacitación que vamos a desarrollar para el viernes 6 y 7 de noviembre, de 9 a 1 de la tarde, donde hablaremos precisamente de la gestión de empresas familiares. Ahí tocaremos todos estos temas que nuestros invitados han tocado y, por supuesto, vamos a profundizar para que ustedes conozcan perfectamente de qué fue lo que estamos hablando, ¿sí? Por lo tanto, los invito a que participen en este proceso. Antes de despedir a todos, me gustaría despedir a nuestros invitados. Lulú, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Como lo dice tu papá aquí en el chat, ¿sí? Pues fue un tema brillante. A mí me gustó mucho, la verdad es que lo disfruté mucho y qué padre que pudieron haber compartido con ustedes, pues con todos nosotros, pues todo este aprendizaje que han adquirido a través del tiempo, que estoy seguro que le va a servir, que nos va a servir a muchos de nosotros en nuestras empresas, ya sean familiares o no familiares. Muchas gracias, Lu. Gracias, Frank. Gracias por la invitación. Un gusto tener este diálogo con Lalo, con Grace y contigo. Muchas gracias. Excelente. Grace, también a ti, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. La verdad es que muy padre el haber pues participado o colaborado aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, a Lulú y Eduardo, muchas gracias porque también uno aprende de ustedes dos y pues de participar en foros como este. Excelente, gracias. Lalo, también gracias a ti por haber estado aquí con nosotros. Padrísimo Al también. contrario, Javier, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy buena postura de Lulú y Grace. Digo, muy interesante y muy buenos consejos. Y como dice Grace, aprendemos bastante de ver y también no sentirte que estás, o sea, que estás sobre el camino, ¿no? Que todos estuvimos en este camino y seguimos. Excelente, gracias Lalo. Vamos a ver algunos comentarios nada más que nos han puesto antes de despedirnos. Lore nos dice, muy interesante, agradecida, fue un tema que solicité y aquí está. Sí, Lore, tú fuiste parte de los culpables de haber organizado este foro. Espero que te haya gustado, que te haya servido y pues bueno, hay un reto interesante ahí en esta transición generacional que estás viviendo hoy en día. Tema complejo al final, es parte del reto, transición de generaciones. Héctor Morales, pues también, a lo mejor complicado ahí un poquito el tema por ser el papá de Eduardo, ¿verdad? Y que estar en este proceso de transición precisamente. Hay que involucrar a los hijos desde un principio y que vayan aprendiendo, así como lo hicimos nosotros, exactamente. Reina nos dice muchas gracias. Miguel, muy importante y necesario el apoyo de un consultor. Lo hicimos, nosotros lo contratamos y quedamos muy satisfechos. Muchas gracias, Miguel. Gracias por haber confiado en mí para haber llevado este proyecto hace ya algunos años. Y pues bueno, por supuesto que estoy también muy agradecido con... Muchas gracias y felicidades a los exponentes, muy importantes puntos e interesantes. Exactamente, realmente fue muy satisfactorio y de mucha alegría y experiencia todo lo que nos compartieron. Muy difícil el tema, bien llevado. Gracias, José. Muchas gracias por su tiempo y compartir sus experiencias. Excelente tema. Bien, pues nuevamente, gracias a todos. Ya saben que somos una empresa que tenemos 15 años moviendo y transformando organizaciones. Si necesitas ayuda en este tema de empresas familiares, nosotros lo podemos hacer. Te podemos ayudar de dos maneras. Una es nosotros haciéndolo, ¿sí? Y la otra es a través de que tú lo hagas y nosotros te asesoramos en el camino. Tenemos un esquema ahí de asesorías por hora muy interesante en el cual te podemos ir ayudando al respecto. Ya nos conocen la mayoría de ustedes. Somos una empresa donde asumimos que tus proyectos son nuestros proyectos a través de un enfoque integral de negocios, una visión humanista y soluciones innovadoras, clientes consentidos y apapachados, el seguimiento a los proyectos, experiencia en los dos lados del escritorio, metodologías de trabajo validadas. Gracias a todos. Les dejo aquí nuestros datos de contacto. Síganos en nuestra página de internet, evolution.com, en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, donde tendremos la grabación de esta
de este foro, más pues otras, nuestros webinars y algunos cursos que hemos estado desarrollando. Si tú quieres recibir un poco más de información respecto a nosotros, te pido también que me ayudes poniendo tu correo electrónico aquí en el chat y con mucho gusto pues vamos a hacerte llegar información de nuestra carta de presentación, un poco de este tema de empresas familiares y pues bueno, algo más de información de nosotros. Gracias a todos por haber estado con nosotros, que tengan una excelente tarde.